Hoy vamos a escuchar la palabra de parte de Iván. Iván Román nos va a traer la palabra hoy. Venga, Iván. Dios le dio a Iván 3 visiones y le habló en esas visiones y en esos sueños que tuvo. Todo lo que nos va a decir es palabra, aunque no les va a decir las citas. Después, más adelante, tendremos oportunidad de ir aprendiendo a buscar esas citas y esas cosas que Dios le da de una manera personal a uno. Amén. Entonces, tomen nota, apunten, quieran. ¿Listo? Entonces vamos a orar por Iván. Padre, muchas gracias por la vida de Iván. Gracias por el despertar que tú has traído a su corazón y el que estás trayendo a toda la congregación, y lo vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú estás con él como le mostraste y cerco has puesto alrededor de él, Señor. El temor no le puede tocar porque tú, el perfecto amor, echas fuera todo temor y tú estás con él y en él. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te bendigo, Señor, porque tu palabra que has puesto en su corazón y en su boca es rema y será rema para toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, empezando por mi propia vida, que ya lo ha sido, Señor, y lo seguirá siendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Son 3, vamos a ver si alcanza a dar las 3, si no, como Dios lo guíe, mi Ivancito. Amada iglesia, el Señor pone en mi corazón saludarlos y que el amor, en un abrazo fraternal, me dice el Señor, los saludo en un abrazo fraternal, en el amor de Cristo que nos constriñe, dice su palabra. Así, de esa forma, el Señor los saluda en esta mañana. Quiero inclinar mi rostro delante de Él para pedirle que no sea yo, que yo solo abriré mi boca y Él la llenará de justicia, como dice su palabra, del reino de los cielos, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gracias, Señor. Para empezar, mis amados hermanos, quiero contarles y compartir con todos ustedes lo que el Señor me ha permitido ver. Y yo le decía a mi Señor, pero si soy un vil pecador, ¿por qué me hablas? Pero el Señor, aunque seamos delante de Él pecadores, tenemos una y otra oportunidad para venir siempre delante de Él y reconocer que a pesar de nuestros pecados hay alguien que vino para perdonarlos y que dio su vida por nosotros, que en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados y de los míos también. Y quiero compartirles la primera visión que el Señor me permitió ver. Yo estaba en mi trabajo un domingo 17 de marzo de este año y recibía el puesto a las 6 de la mañana. Y ya mi compañero de trabajo se había ido. Entonces, como era un domingo,
y allí solo pueden ingresar las personas que están autorizadas para trabajar, que son realmente muy pocas. A veces no va nadie. Entonces estaba sentado en mi puesto de trabajo. Yo trabajaba en ese momento en un parqueadero. Y allí hay un escritorio y hay una pantalla, un monitor que rastrea el circuito de seguridad, donde yo puedo ver todo lo que está en la empresa, en el edificio. Y ya sentado a las 6:30 de la mañana, yo veía que de atrás de mí se acercaba alguien y venía a paso despacio. Entonces sentí miedo porque pensé que alguien se me había entrado allí a este lugar. Entonces miré hacia atrás y no vi nada. Entonces seguí sentado ahí en mi puesto. Pero otra vez yo veía, aunque estaba a mi espalda, yo podía ver que venía alguien detrás mío, caminando ya a un paso más ligero, pero con firmeza venía. Y lo podía ver desde la quijada el resto de su cuerpo. No podía ver su rostro. Y venía acercándose más y más hacia donde yo estaba. Pero ya no sentí miedo. Y pregunté: Espíritu Santo, ¿eres tú? Y cuando se acercó, ahí yo sentado, podía ver que un poder salía y cubría todo ese lugar donde yo estaba. Algo que no se puede describir, solo el que lo puede ver, el que lo vive. Pero era un poder que nadie, o por lo menos yo hasta el momento, nunca había visto. Y se acercaba y pude ver sus manos grandes, fuertes, una persona totalmente erguida, derecha, como si hubiese estado en grandes batallas, en muchas guerras. Era de piel blanca y sus manos eran rozagantes entre blanco y rosado, como una persona que ha cuidado su cuerpo. Impecable, totalmente impecable. Su traje era como azul, entre azul y blanco. Entonces vi que a mis espaldas esa persona ponía sus manos encima de mis hombros y alcancé a cerrar los ojos. Pero yo quería ver, entonces le decía: Señor, si eres tú,
permíteme ver, yo quiero ver, déjame ver. Y le supliqué allí en este lugar que me dejara ver, que yo no quería dormir porque si dormía, cuando despertara, a lo mejor ya no recordaría nada. Y cuando cerré mis ojos, sentí una paz indescriptible, una tranquilidad absoluta que yo nunca la había vivido. Y cuando abrí nuevamente los ojos, yo ya no estaba ahí en mi puesto de trabajo. Me encontraba en este lugar, acá. Ahí estaba yo y mi Señor al lado. Yo estaba aquí con mi rostro inclinado y mi Señor estaba aquí en este lado. Y empecé. Y Él, mi Señor, en su amor, me mostraba su palabra. Entonces, quebrantó totalmente mi corazón. Todo lo que es espíritu, alma y cuerpo, todo se estremeció. Y lo primero que me dijo fue: entrégame todo. Todo lo que has recibido, entrégamelo. Y me dijo: escribe y escribe. Es todo lo que tengo, no tengo más. Y me dijo también que si no creo en su Hijo, Él no podrá hacer nada. Y que si pido en el nombre de su Hijo, me dará todo. Entonces me hizo recordar y me dijo: he sabido cómo vives, lo que has vivido. Sé que has vivido en escasez como en abundancia. Y así dice Pablo que él sabía lo que vivía en escasez como en abundancia. Me recordaba la palabra. Pero hubo algo que dentro de lo que me dijo, había algo específico que quería decirme. Y me dijo: ¿quieres las migajas que caen de la mesa del rey como el perrillo? ¿O quieres sentarte a la mesa del rey y disfrutar de su mesa? Así me habló. Y volvió y me dijo que entregara todo, que lo entregara todo. Y me empezó a decir en orden lo que debía entregar. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo y tu salario. Todo, me pidió absolutamente todo. Y me mostraba que todo esto eran mis bienes. Todo lo que Él me mostraba eran mis bienes, pero que tenía que entregárselo. Y
En ese momento me recordó a mi hijo pequeño, a Esteban. Tiene 3 años y cuando él tiene hambre, se acerca a su mamá o se acerca a mí, nos toma de la cintura y nos dice, alza su mirada y nos dice, hambre, comida, hambre. Y luego me dijo que así como mi hijo me hablaba, yo debía hablarle a mi Señor de la misma forma. Que aunque no tuviera un peso en el bolsillo, Él lo llenaría todo, todo. Y me recordó al pueblo de Israel y me dijo, ¿no alimenté yo a mi pueblo cuando estuvo en el desierto? Desde que los saqué de tierra de Egipto y los introduje en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces me dijo, no les di carne y no les di mi maná como pan diario. Entonces yo le dije a mi Señor que yo ya no quería mirar más mi bolsillo. Porque un día tendría para darles si miro a mi bolsillo, pero otro día miraré a mi bolsillo y no tendría nada. Y entonces mi corazón se entristecería porque no tendría nada que darles. Y le dije, Señor, yo quiero tu bendición, mi Señor. Y le dije, mi Señor, yo quiero tu bendición porque tu bendición, mi Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y le dije, Señor, ayúdame a depender de ti y ya no de mi bolsillo. Entonces, Él me dijo, también ven y compremos sin dinero. También ven y compremos sin dinero. Y me mostraba a Amparito. Sí, me dijo también, es porque no era solo yo al que me había y me quería bendecir de esa forma, sino que aquí habían muchos más que habían comprado sin dinero, pero estaban callados y no habían dicho nada. Me mostró que me decía todo esto porque yo estaba en sus propósitos. Y como fue un 17 de marzo, el encuentro era en unos días, 22, 23 y 24, si no estoy mal. Era el encuentro acá. Mira, se acerca el encuentro. Están en ayuno y oración. Y que Él iba a permitir que mi esposa pudiera dar una charla dentro del encuentro. Y me dijo, finanzas. Y yo escribí finanzas. Pero luego recordé
que la charla que iba a dar mi esposa era el poder de las palabras, porque ya habíamos hablado con mi esposa y me había explicado que la charla se llamaba así, el poder de las palabras, pero el Señor me decía finanzas. Entonces me confundí, no entendí, pero Él me explicaba, sí, tu esposa va a dar una charla que se llama el poder de las palabras en las finanzas. Había una relación entre las dos, el poder de las palabras en las finanzas. Y entonces mi Señor me dijo, ¿quieres conocer cómo están tus finanzas? ¿Quieres saber cómo están tus finanzas? Entonces yo le dije, sí, sí Señor, yo quiero saber. Entonces me mostraba una pared y empezó a decirme, vencidas. Y me mostraba en la pared una fisura, una línea. Luego me dijo, agrietadas. Entonces esa fisura en la pared ya no era una fisura, sino una abertura más grande. Y luego me dijo, resquebrajadas. Entonces me mostraba que los pedazos de la pared donde estaba la grieta se caían al piso. Así estaban mis finanzas. Y me dijo, ¿sabes por qué no están rotas? Entonces me dijo el Señor, no están rotas porque hay alguien que se ha parado, se ha puesto en la brecha para orar, para guerrear, para proclamar su palabra, para decretar su palabra. Entonces, ¿y quieres saber quién es? Le dije, sí, Señor, yo quiero saber. Entonces me dijo, Paula, tu esposa, por eso no están rotas tus finanzas, porque se ha parado en la brecha tu esposa para que tus finanzas no estén rotas. Ella que la había usado el Señor para que mis finanzas en mi casa no estuvieran rotas. Siempre ha sido de la palabra, siempre ha sido guerrera, siempre se ha parado en la brecha. Pero yo no lo sabía. Estaba ahí conmigo y no me había dado cuenta. Entonces me dijo, pero yo voy a sanar y voy a restaurar tus finanzas. Y luego me dijo mi Señor, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y traía a mi memoria la cita Romanos 10:10.
Y luego me dijo, cumple conmigo y mantendré mi pacto contigo. Y enseguida dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? No lo haré, no lo ejecutaré. Y el Espíritu del Señor trajo a mi memoria la palabra: en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, yo iba entendiendo lo que el Señor me decía y pregunté, Señor, ¿y qué son las finanzas? Entonces el Señor me dijo, son la organización, distribución y buen manejo de la economía. Los que saben de finanzas deben saber cómo son y cómo se organizan. Pero me dijo algo específico: dentro de esas finanzas siempre debe haber y debe quedar algo para ahorrar. Debe quedar siempre algo para ahorrar. No es para gastarlas todas. Entonces pregunté a mi Señor, ¿y qué es la economía, mi Señor? Y mi Señor me dijo, la economía es el presupuesto, el dinero que tú tienes para comprar. Y allí me mostraba a una ciudad muy antigua, se llama Petra, la ciudad de Petra. Y me mostraba que era una ciudad organizacional, organizada, próspera y fructífera en su tiempo. Era una ciudad comerciante de gran esplendor, me mostraba el Señor. Entonces, después de haber escuchado lo que el Señor me estaba diciendo, le pregunté, mi Señor, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Entonces, mi Señor me decía, para a la postre hacerte bien. Para a la postre hacerte bien. Entonces entendí que si me había pedido todo, todos mis bienes, con mi familia incluida, y me decía que a la postre me iba a hacer bien, entendí que me los devolvería nuevamente. Ya me los había pedido que se los entregara. Ahora me decía que para hacerme bien, a más adelante, entonces entendí que me los devolvería, pero me dijo, ya no serán igual. Te los devolveré restaurados y sanados. Restaurados y sanados. Y luego me dijo, dices que vienes a verme, a conocerme, a santificar mi día. Y cuando yo pregunto, te quedas callado
titubeas, alzas la mano a medias, como cuando hacemos esto, así, porque no tenemos el valor de decir y de responder, sabiendo que Él ya ha hecho en nosotros un bien. Y aún así me mostraba que me quedaba callado. O sencillamente no dices nada, me decía mi Señor. Y me decía que yo lo hacía porque siempre estaba preocupado de mi hermano a la derecha y de mi hermano a la izquierda, para que no murmurara de mí. Por eso lo hacía, porque estaba pensando en mi hermanito de la derecha y de la izquierda, y no me atrevía a responderle cuando él preguntaba. Entonces, me decía que cuando preguntara, debíamos responder de la misma forma, con voz de trompeta, decía mi Señor, que se escuchara ni siquiera el cielo, hasta el tercer cielo en el trono de su gloria. Deberíamos responder de esa forma para que se escuchara allí en lo alto lo que hacemos en la tierra. Y me dijo, retén la palabra. Y luego me dijo, que quién mentía en este lugar. ¿Quién miente en este lugar?, me preguntaba el Señor. Entonces me decía, tú, me señalaba y me decía, tú que robas en mis estatutos, en mis ordenanzas y en mis mandatos. Hoy mi espíritu, decía el Señor, mi espíritu, quien escribió la palabra para tu salvación. Y luego me decía, ¿quiénes cayeron irremisiblemente cuando mintieron? ¿Quiénes cayeron irremisiblemente cuando mintieron? Y me decía él mismo, mi Señor, me daba la respuesta mi Señor y me decía, Ananías y Zafira. Y luego me decía, el Espíritu del Señor, qué cosa tremenda es caer en las manos de mi Señor, en las manos del Dios viviente, decía el Espíritu de mi Señor. Pero en otra versión es aún más fuerte, dice, qué cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Y terminé, mis hermanos, quebrantado por todo lo que mi Señor me hablaba y me decía en su palabra. Ahora, ¿qué debía hacer? Me dijo, la decisión que tomes debe ser determinante, radical, así como Pablo. Y me mostraba nuevamente su palabra.
El Espíritu dice en su palabra: no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, me decía mi Señor. No os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, me decía mi Señor. Pero tenía que tomar una decisión. Fuera la que fuera, tenía que ser determinante. No había términos medios, o era un sí o era un no, pero tenía que tomarla. Y por eso estoy aquí. Porque entendí que no estaba haciendo las cosas bien en mi casa. Tenía que creerle o no iba a hacer nada definitivamente conmigo. Y ahí terminó la primera visión. Me estaba hablando de lo mal que yo estaba haciendo con mis bienes. De una manera o de otra cubría necesidades, pero no llevaba un orden. Lo hacía como cayera, como de cualquier manera, pero nunca me había detenido a mirar cómo estaba manejando las finanzas de mi casa. Y en estos días, nuevamente el Señor ha hablado. Y me mostraba a su iglesia. Y me decía: un día será presentada la iglesia delante de mi Señor, el que está sentado en el trono de su gloria. Y entonces mi Señor, el que está a la derecha de mi Señor, el que está sentado en el trono de su gloria, dirá: Padre mío, aquí está mi iglesia. Te la entrego como tú me la pediste, sin mancha y sin arruga. Porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y tú y yo uno somos, dice mi Señor. Y la iglesia, con sus vestiduras blancas y sus túnicas blancas, frente a mi Señor, el que está sentado en el trono de su gloria, caerán de rodillas delante de mi Señor, el que está sentado en el trono de su gloria. El anciano de días, me mostraba el Señor. Y mi Señor, que está sentado en el trono de su gloria, con gran alegría dirá: amada mía, esposa mía, entra en el gozo de tu Señor. Esa fue la segunda visión que el Señor mostraba. Y
luego de unos minutos mi Señor habló y mostró nuevamente su palabra y dijo: y quitaré el oprobio de delante de ti, y quitaré el oprobio de delante de ti, dice mi Señor. Y ahí terminó la segunda visión. Y luego me mostró su tercera visión. Normalmente yo salgo desde mi casa donde yo vivo, que es en Suacha, hacia el lugar de trabajo, que es en la 103 con avenida 19. La distancia es bastante. Salgo alrededor de las 3:45 de la mañana para irme en el primer Transmilenio que sale de San Mateo hacia el norte. Y cuando tomé el Transmilenio, el primer Transmilenio que sale desde San Mateo, yo cerré mis ojos cuando me subí, cuando entré al Transmilenio. Cerré mis ojos y allí el Señor, mientras cerraba los ojos, mostraba nuevamente su palabra. Y esta palabra era para una persona específica, a quien Él ama mucho. Y me decía: dile a tu pastor, Misael, te he amado con amor eterno, dice mi Señor. Guardas mi palabra y mi palabra nunca se apartará de tu boca, dice mi Señor. Les has hablado en amor, pero antes dice: pastoreas mi rebaño. Les has hablado en amor y bien has hecho, dice mi Señor, pero no me escuchan. Y enseguida mi Señor dice: debes hablarles, debes decirles: no duerman más, ya no más, dice mi Señor. Han dormido un tiempo. Y enseguida dice mi Señor: prepáralos y envíalos, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Así ha dicho mi Señor a mi pastor. Y ha sido la tercera visión. Yo no sé cuántas más me permita ver mi Señor, pero ya mi corazón está dispuesto totalmente para recibir su palabra, para entenderla y para obedecerla. Así ha hablado mi Señor. Han sido las tres visiones.
Y cuando terminé la tercera visión, saliendo del Transmilenio y yendo hacia mi trabajo, pasaba por debajo del puente de la 100, los que conocen hacia esos lados, pasaba por debajo del puente de la 100, a 4 o 5 cuadras de donde yo trabajo. Y allí me mostró la visión, ya me había mostrado la palabra, ahora me mostraba la visión. Y mi pastor, que está allí donde siempre se hace Juanita, en la visión ya no estaba ahí, estaba frente a frente, frente a frente del rostro de mi Señor. Solo podía ver el rostro de mi pastor, pero no podía ver el rostro de mi Señor. Yo no lo podía ver, pero mi pastor sí lo podía ver. Y a mi Señor solo le podía ver sus ojos llenos de amor, mirando a mi pastor. Y mi pastor con su mirada fija miraba a mi Señor. Y entonces vi una línea que salía del pecho de mi Señor al pecho de mi pastor, una línea brillante, muy brillante. Y mi pastor se quería acercar más, más y más hacia el rostro de mi Señor. Pero hubo un momento en que mi pastor ya no se podía acercar más a mi Señor. ¿Por qué? Y me dice, el Espíritu de mi Señor, que no se podía acercar más, porque aún no había sido llamado. Todavía no había sido llamado. Por eso la distancia, una distancia no muy lejos, pero ya no podía acercarse más a mi Señor. Y cuando pasé el puente, porque ahí terminó la visión, primero me dio la palabra para mi pastor y luego me dio la visión. Y cuando terminó la visión, yo pasaba el puente debajo de la 100 para llegar a mi trabajo. Entonces pude sentir y pude ver el amor con que mi Señor miraba a mi pastor. Lo pude sentir, lo pude ver. Y terminé quebrantado allí en este lugar. Y lloré como un niño, porque fui quebrantado nuevamente en espíritu, en alma y en cuerpo. Pude sentir y ver su amor. Y cuando mi pastor miraba a mi Señor y mi Señor miraba a mi pastor, la mirada de mi Señor a mi pastor era una mirada limpia, era una mirada tierna, como está escrito en su palabra. Lo miraba a mi pastor como la niña de sus ojos. Así me lo mostraba en la visión, como a la niña de sus ojos. Y ya no vi más.
me fui ya llegando a mi trabajo. Esas eran las 3 visiones que quería compartir con ustedes. Solo 3 visiones. Y así como el Señor me ha ordenado, debo hacerlo. Me pidió todos mis bienes, me pidió. Y eso tengo. Yanecita, por favor, ve por los niños, tráelos. Esposa mía, Paula. Tenemos que ser obedientes porque de lo contrario entonces mi Señor no podrá hacer nada. Dijo que lo que pidiera en el nombre de su Hijo, Él lo haría. Me pidió mis bienes. Y aquí los traigo. A veces no entendemos o no queremos entender. A veces tenemos que ser enseñados de esta forma por el Señor. Me mandó a decir con mi esposa que diezmara y no lo hice. Me mandó a decir con mi pastor en las predicaciones y no lo hice. Me lo dijeron muchos hermanitos allá en la puerta, a la entrada y a la salida, y no lo hice. Ahora tenía que ser directamente por Él para que lograra entender que siempre ha querido mi bien. Nunca ha querido mi mal. Siempre mi Señor busca hacerte bien a ti y a mí. Y tenía que hacerme entender de esta forma para hacerme volver de mi mal camino. No sé a cuántos el Señor hacerte volver del mal camino. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Ahí. Creo que esto que Dios le habló a Iván es para todos nosotros. Amén. Si ustedes se dieron cuenta, es la recopilación de muchas predicaciones que Dios se las reiteró de una u otra manera. Comprar sin dinero, la fe sencilla del niño que le pide a su papá y que cuando su papá lo llama, cree y obedece que es verdad. Una de las cosas que Iván saltó es que el Señor le decía, le dijo, yo sé que estar aquí se le pasan a uno cosas, pero una de las cosas que él me contó antes fue que el Señor le dijo, ¿crees que el poder de la palabra no tiene que ver con las finanzas? Le dijo, tú maldices tus finanzas. Cuando dices no tengo, no puedo, no me alcanzo, porque siempre se escondía detrás de eso para no obedecer al Señor. Y así como Dios le está pidiendo a Él todo, Él nos está pidiendo a nosotros también todo. Pero tú tienes que confiar en Él. Tienes que creer que Él te ama. Él te ama. Otra de las cosas que Él le decía cuando que Él les contó fue, cuando yo les pregunto,
Se estaba refiriendo a las predicaciones, cuando Dios me pone a hacerles preguntas. Y muchos no contestan, otros ni levantan la mano. Y una de las cosas que le dijo: ¿por qué hacen eso? ¿Acaso mi palabra no es como un estruendo? ¿Por qué no contestan de la misma manera, como un estruendo? ¿Sí? No decimos ese amén que retumbe, ese gloria a Dios que retumbe. No, nos quedamos calladitos, bajamos la cabeza, como él decía, relataba, como si nos diera pena el que ir al de la derecha o el que ir al de la izquierda. Pero recuerden que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y todos tienen que saber que Él ha hecho algo por ti. ¿Sabes que la obra empieza aquí en casa? Yo sé y tengo claro que Él me llamó a formarles. Ese es mi llamado. Y para la gloria de su nombre. Y por eso siempre les voy a hablar su palabra. Pero hoy está el caballito, dos caballitos que el enemigo está usando para arruinarte, para destruirte. Estás bajo la ley, estás bajo la gracia, no bajo la ley, para que no obedezcas a su palabra. Y creo que el domingo pasado Dios nos dejó claro que la obediencia sigue intacta. Y que hay una línea de obediencia marcada desde la antigüedad y establecida en Jesús. Pero hay otro caballito de batalla, es que el diezmo no es para hoy. Diablo mentiroso. Todo le pertenece a Él. Todo. ¿Sabe por qué Ananías y Zafira murieron? Porque tocaron de lo consagrado. Y tú y yo jamás tocaremos lo consagrado sin tener consecuencias. Jamás. Dios no necesita tu dinero. No lo necesita. Pero tú sí necesitas obedecerlo. ¿Y sabe qué es la desobediencia? Es la manifestación de que yo no le creo. Déjeme decirle, aquí en adelante nadie se subió aquí si no diezma, si no le cree al Señor. Porque ¿cómo va a ministrar? ¿De qué Dios va a ministrar si no le cree? ¿De qué Dios habla? ¿A qué Dios le toca? ¿Sabe? Cuando le mostró aquí, ¿sabe que ninguno de los instrumentos estaba aquí? Ninguno. Porque Él no lo necesita. El mejor instrumento se llama, ¿cómo se llama el mejor instrumento? El que más le alaba y le adora, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Recuerden que si Él pregunta como un estruendo de su palabra, y usted debe responder, ¿cómo? Obediencia. ¿Cómo? Obediencia. Aprenda a contestar sin miedo, sin temor. Obediencia se llama la mejor alabanza a Dios. Él se lo dijo a Saúl: es mejor el obedecer que qué. ¿Que qué? Es mejor el obedecer que qué. ¿Escucharon por allá atrás algo? Es mejor el obedecer que qué. Que los sacrificios. Que los sacrificios. Dios nos ama mucho. Te ama mucho. Te ama demasiado. Y por eso hoy nos está trayendo una palabra de exhortación, de confrontación a través de una vida. Y me alegra mucho que esto esté pasando. Por Iván, me alegra mucho. Todo lo que ustedes escucharon lo pueden encontrar en la palabra. Si tomaron notas, pueden llegar y buscar versículos, palabras claves, y encontrarán texto a texto, uno a uno. Iván va a hacer algo hoy, y es que va a consagrar sus bienes, pero tiene que empezar por el bien más preciado: su vida, su esposa, sus hijos, sus finanzas, su trabajo, su salario.
pastor, ¿va a tener que dar el 100%? No, va a tener que diezmar sabiendo que Él le da. Y Dios le dijo, tú cumple tu parte, cumple mi pacto, que yo no falto a un pacto. Isaac lo hizo, Abraham lo hizo, Jacob lo hizo. El diezmo tiene como propósito restaurar la autoridad de Dios quebrantada en el huerto, reconocer que Dios se reserva algo, diciendo, aunque te doy la mayordomía sobre todo, esto es mío, me pertenece y no lo puedes disponer. De eso dispongo yo. Y cuando tú y yo tocamos lo que le corresponde a Él, estamos tocando directamente a su autoridad, a su señorío. No lo haga, porque por eso perecieron Ananías y Zafira. Y el que lo hace a sabiendas obra con temeridad, porque está dispuesto a correr las consecuencias. Entréguele todo eso al Señor, y yo después que se lo entregue, ore por Él, empiece por su vida. Amén. Y si usted allí siente hacer lo mismo, hágalo, porque es una invitación. Como él decía, es un compromiso total, radical. No es algo entre un sí y un no. Es un no rotundo o es un sí rotundo. Dios no quiere medias aguas. No quiere agua leche. O es leche o es agua. O es blanco o es oscuro. Determinaciones radicales. Amén. Cris. Amado Señor, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Y así como tú me lo pediste, todos mis bienes están aquí, Señor. Mi vida, mi esposa, mis hijos, y allí donde está mi casa y todo lo que allí hay dentro, y mi trabajo y mi salario, los pongo delante de ti, Señor, y te doy gracias, porque así como me pediste, mi Señor, sé que un día no muy lejano me los devolverás, pero no de la misma forma, Señor, ya restaurados y sanados, Señor. Y si un día dudé de ti, de tu palabra, ahora he entendido que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Y te pido perdón por las veces en que te he fallado, y reconozco la obra de tu amado Hijo en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Te doy honra y gloria en esta tarde, en esta mañana, mi Señor. Y gracias nuevamente por hacerme entender lo equivocado que estaba y hacerme volver de mi mal camino a la honra y gloria de tu nombre, Señor. Sé que ahora que están en tus manos, Señor, todos mis bienes,
seguiremos desempeñando cada uno su rol que corresponde. Mis hijos en sus colegios, mi niño en el jardín, mi esposa en sus quehaceres en la casa, y mi vida, en mi trabajo, en mi salario, están ahora en tus manos, Señor. Y los bendecirás, amado Rey, por 1000 generaciones, amado Señor, porque pasarán de mis hijos a sus hijos hasta las 1000 generaciones, mi Señor. Y pongo en tus manos, Señor, y pongo delante de ti también a este tu pueblo, a esta tu iglesia. También, Señor, a ellos tú les has hablado, y ahora han entendido, Señor, tu paso de obediencia, y han abierto su corazón, Señor, para honrarte, alabarte y bendecirte de todo su corazón. Gracias, Señor. Te amo, te alabo y te bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y harás en todos nosotros conforme a los dichos de tu boca. Y serán benditas todas las generaciones de la tierra en ellos y en mí, Señor. Gloria, gloria, honra y alabanza en esta mañana, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te bendice y te glorifica hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Allí donde tú estás, un fuerte aplauso al Señor, démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria y Majestad. La palabra no es para que estemos enterados de algo, la palabra es para obedecerla. Sin obediencia no hay nada. La Biblia dice que sin fe nadie le verá. Pero la obediencia es el motorcito de la fe, o la fe el motorcito de la obediencia. La fe tiene una manifestación externa que se llama obediencia. Amén. Amén. Es así como Iván hizo. Yo quiero invitarle, si usted quiere entrar en un pacto de obediencia con Dios, si usted le obedece, no es solo un pacto para que sea millonario. Si usted le obedece al Señor, Dios lo va a prosperar. Extráigase de este mundo. Dios no lo está formando para para que ser luz entre tanto que lo tiene en este mundo, pero un día lo va a llamar a su presencia para estar, como nos mostró a Iván, con su iglesia delante de él, postrado, sin mancha y sin arruga. Amén. Ese es el destino que nos espera. No es aquí se queda el carro, la casa, la beca. Eso es por lo que te trasnochaste, peleaste y hasta te disgustaste con Dios. Todo eso se queda aquí. Eso no se lo lleva. Usted no se lleva ni la riqueza, ni la pobreza, ni la salud, ni la enfermedad. Nada se lleva. Así que, si tú quieres entrar en eso y ser determinante con Dios, entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos, hables por un momento. No quiero que des un paso emocional,
sino un paso sincero con Dios y decirle: Señor, yo te entrego todo, porque quiero tu bendición toda, porque quiero tu gloria toda, porque quiero caminar contigo e intimar contigo, quiero ser uno contigo, Señor. Dile: te voy a obedecer, nunca más voy a decir no tengo, no puedo, no me alcanzo, nunca más voy a maldecir mis finanzas ni mi trabajo, porque todo lo que tú me has dado es bendito y tu bendición es la que enriquece, Señor. Tu bendición enriquece. Y voy a declarar tu palabra sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis bienes, sobre mis manos, sobre todo de mí. Yo voy a declarar la palabra, voy a hablar la palabra. La voy a hablar. Si usted quiere entrar en ese pacto de obediencia con Dios y entregarle todo, entonces va a tomar todo eso y le va a decir: Señor, te lo entrego. Mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi salario, todo lo que me has dado, Señor, todo te lo entrego. Reconozco que todo es tuyo y todo lo quiero para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre. Y si es así, entonces quiero pedirte que allí te pongas de pie y le digas: Señor, y con tus manos extendidas le digas: Señor, te lo entrego todo. Quiero todo contigo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Todo. Todo te lo entrego. Todo te lo entrego. Te entrego todo de mí. Todo lo mío es tuyo, Señor. Todo lo mío es tuyo. No teme entregárselo todo. Él le dijo a Iván: a la postre yo te lo devolveré, es para hacerte bien. Entrégamelo todo. Yo tomo todo y haré todo. Y recuerden los consejos que Dios le dio: organice sus finanzas, ahorre, administre. Señor, cada uno de nosotros, juntamente con la palabra y por la palabra que le diste a Iván, y conforme tú has guiado y van a hacer, Señor, cada uno también tomamos nuestra propia decisión de entregarte todo, Señor. Todo. Mi vida, mi esposa, mis hijas, mis bienes, mi salario, mi trabajo, todo te lo entrego, Señor. Todo lo que tengo, lo que puedo, lo que soy, te lo entrego, Señor. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo te lo entrego. Si queremos ver tu gloria como la has prometido, como lo has dicho, si queremos ser uno contigo, si queremos ser un pueblo especial, Señor, si queremos ser tu especial tesoro, la niña de tus ojos, y que te recrees en nosotros, en mirarnos, en amarnos, en bendecirnos, si lo queremos, Señor, si lo queremos, Señor. Perdónanos cuando te negamos todo, Señor. Pero hoy, Señor, renunciamos a eso. Te entregamos todo, toda esta congregación, todo lo que tú me has dado. Aún esta congregación te la entrego, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy. Todo de mí es tuyo. Te lo entrego todo. Y cada uno, Señor, hoy allí de pie te está entregando todo. Tómalo, Señor. Toma esta ofrenda, como tomaste la ofrenda de Manoah, la ofrenda de Isaac, la ofrenda de Abraham. Toma la ofrenda que hoy te traemos, Señor. Todo lo que tenemos te damos. Como tú le dijiste al Padre: Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así, Señor, te decimos hoy: todo lo nuestro es tuyo y lo tuyo nuestro, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Mi Señor, mi amo, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor. Señor, hoy presento a Iván, su esposa, sus hijos, y presento esta consagración que están haciendo delante de ti, Señor,
como tú le dijiste, cúmpleme y yo hago. Amén. Señor, declaro ese pacto sellado por la sangre del Cordero, un pacto de obediencia. Entrar bajo el pacto de la sangre del Cordero es un pacto de obediencia, Señor. Gracias, Señor. Libres por gracia de toda nuestra desobediencia, pero ahora, Señor, en gratitud de obediencia a ti, Señor. Hoy los bendigo para fructificar, los bendigo para prosperar, los bendigo para que tu propósito se cumpla en sus vidas, para que tu llamado se ejecute en sus corazones, en su familia, en su casa, en sus bienes, en todo lo que tú has puesto en cabeza de Iván, Señor. Todo lo que tú has sometido bajo sus pies, Señor, hoy Él lo somete a ti, lo entrega a ti, Señor. Amén. Para la gloria de tu nombre, así como Cristo un día va a someter todo a ti, Padre, Gracias, Señor. porque tú lo has sometido todo a Él, Señor. Gracias, mi Así cada uno de la congregación somete todo a ti, Señor. Tú has sometido a nosotros muchas cosas, todos nuestros bienes los has sometido bajo nuestra autoridad y hoy los sometemos todo a ti, Señor. Todo a ti, reconociendo que todo te pertenece, que todo es tuyo y que todo es para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tomar la ofrenda. Gracias por sellar el pacto. Gracias porque tú cumples y eres poderoso para obrar. Señor, en la alacena de ninguno tendrá escasez de nada, Señor. Ninguno, Señor. gloria a tu nombre. En los bolsillos de cada uno habrá siempre, Señor, lo necesario. Y aún Gracias, Señor. tendrán, Señor, para ahorrar. Aleluya. Que Iván me decía, mi quincena son 350, pastor. Pero tú le dijiste que no le faltaría, que ahorrara. Aún con 350 le dijiste, ahorra, porque tendrá para ahorrar, Señor, le quedará, porque Amén. tú lo dotas de sabiduría para administrar las cosas. Amén. Él sigue tu consejo y tú las multiplicas en sus manos, Señor. Amén. Y así harás con cada uno de la congregación, Señor. Cada uno seguirá tu consejo y tú multiplicarás las cosas en sus manos, Señor. En gran manera las multiplicarás. Gracias, Señor. Y nunca más hablarán maldicientemente ni sobre ellos, ni sobre su propia vida, ni sobre su esposa, su cónyuge, ni sobre sus hijos, ni sobre su trabajo, ni sobre su salario, ni sobre sus bienes que tú les has hablado, Sí, sí. les has dado. Hablarán tu palabra sobre todo lo que tú les has dado, y esa palabra les hará fructificar en grande manera. Tu palabra se cumplirá en sus vidas, en su cónyuge, en sus hijos, en su trabajo, en su salario, en todo lo que tú le has dado se cumplirá tu palabra, y reverdecerán y fructificarán, porque andarán y vivirán delante de ti cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a tu gran nombre, Señor! ¡Gloria a tu gran nombre, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Gracias, gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tus cielos están abiertos sobre nosotros y tu gloria y tu unción se está derramando poderosa y abundantemente, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu gran nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, mi Rey. Bendito seas tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti,